Buenos días. Antes de que el día te lleve en 100 direcciones, antes de que tu teléfono se ilumine, antes de que tu mente comience a correr con planes, preocupaciones y listas de cosas por hacer, detengámonos por un momento. Porque la manera en que comienzas tu día importa más de lo que imaginas. La mayoría de nosotros no fallamos porque no amemos a Dios. Fallamos porque vivimos con prisa. Saltamos al día usando nuestras propias fuerzas, nuestro propio pensamiento y nuestras propias emociones. Y entonces, al caer la noche, estamos cansados, confundidos y preguntándonos qué salió mal. Por eso hoy estamos hablando de algo sencillo, pero que cambia la vida: comenzar el día pidiendo a Jesús sabiduría y fortaleza. No más tarde. No cuando todo se desmorona. Sino primero. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amigos, ese versículo no fue escrito para asustarnos. Fue escrito para despertarnos. Nos hace una pregunta difícil: ¿hacia dónde se inclina hoy mi corazón? ¿Se inclina hacia Dios o hacia las mismas cosas que todos los demás están persiguiendo? El mundo tiene su propia idea de sabiduría. Dice: muévete rápido. Protégete a ti mismo. Haz lo que funcione. Gana a toda costa. Pero la sabiduría de Dios es diferente. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Esa renovación no sucede por accidente. Sucede cuando vienes primero a Jesús. Ahora déjame contarte una historia real acerca de un hombre que escogió la sabiduría de Dios por encima del aplauso del mundo. Su nombre era Eric Liddell. Eric era un corredor rápido, muy rápido. Representaba a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos. La gente esperaba que ganara. El mundo estaba mirando. Los periódicos hablaban de él. La presión era alta. Pero había un problema. La carrera que debía correr estaba programada para un domingo. Para Eric, el domingo no era solo otro día. Era el día del Señor. Él creía que honrar a Dios importaba más que las medallas, más que la fama, más que el éxito. Así que Eric tomó una decisión que no tenía sentido para el mundo: se negó a correr. Piensa en eso. Años de entrenamiento, un solo momento para brillar, y decidió apartarse. La gente lo llamó insensato. Algunos lo llamaron débil. Otros dijeron que desperdició su don. Pero Eric no estaba persiguiendo la sabiduría del mundo. Estaba escuchando la sabiduría de Dios. Y la sabiduría muchas veces parece extraña para quienes no entienden la fe. Mi amigo, Eric no despertó fuerte ese día de repente. No se volvió valiente de la noche a la mañana. Él ya había aprendido un hábito. Cada día comenzaba buscando a Dios primero. No preguntando: ¿qué esperan las personas de mí?, sino preguntando: Señor, ¿qué quieres tú? Eso es sabiduría. La Biblia dice en Santiago capítulo 1,
versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Como puedes ver, no dice si te falta educación o si te faltan conexiones. Dice, si te falta sabiduría. La sabiduría no es algo con lo que naces, es algo que se pide. Más adelante, Eric corrió una carrera diferente. Nadie esperaba que ganara. Y contra todo pronóstico, ganó la medalla de oro. Pero aún así, esa no fue la mayor victoria de su vida. Años después, Eric se convirtió en misionero. Dejó la comodidad. Dejó el reconocimiento. Sirvió a Dios en silencio. Y aun cuando la vida se volvió difícil, aun cuando las fuerzas se agotaron, permaneció fiel. ¿Por qué? Porque había aprendido algo desde temprano: el éxito sin Dios es un fracaso disfrazado. Jesús mismo enseñó esta verdad. En Mateo capítulo 16, versículo 26, Jesús dijo: ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa pregunta sigue hablando hoy. ¿De qué sirve un día lleno si tu corazón se vacía? ¿De qué sirve una agenda llena si tu espíritu está cansado? ¿De qué sirve ganar si te cuesta la paz con Dios? Por eso la sabiduría debe venir antes de la acción. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Observa que dice en todos tus caminos. No solo en los días de iglesia, no solo en los momentos de crisis, sino en las decisiones de la mañana, en las conversaciones, en los planes. Por eso importa comenzar el día con Jesús. Hablemos ahora de la fortaleza. Porque muchas personas dicen: yo creo en Dios, pero me siento débil. No estás solo. Incluso el apóstol Pablo dijo eso. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Jesús dice: Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La fortaleza no significa que te sientas poderoso. Significa que sabes a dónde ir cuando no lo eres. La fortaleza no es fingir que estás bien. La fortaleza es decir: Jesús, hoy te necesito. Amigo, tú no eliges las consecuencias, solo eliges las decisiones. Y cada decisión ya trae una consecuencia incluida. Por eso la sabiduría es tan importante. La sabiduría te ayuda a ver antes de dar el paso. La Biblia dice en Proverbios capítulo 24, versículo 3: Con sabiduría se edifica una casa, y con entendimiento se afirma. Esa casa puede ser tu vida, tu familia, tu trabajo, tu futuro. Muchos creyentes aman profundamente a Jesús, pero sus vidas permanecen estancadas. No porque sean malas personas, sino porque falta sabiduría. Y la sabiduría no viene de correr todo el día. Viene de comenzar con Dios. Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso lo cambia todo. Si el cielo es tu hogar, entonces la tierra no es tu juez final. Por eso elevamos nuestra mirada.
Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso no significa ignorar la vida, significa dejar que Dios la guíe. Cada mañana tienes una elección. Puedes despertar y dejar que el miedo te guíe, o dejar que la oración te guíe. Puedes dejar que la presión decida, o dejar que la sabiduría decida. Puedes decir: Señor, ayúdame a sobrevivir hoy, o puedes decir: Jesús, dame sabiduría y fortaleza hoy. Esas dos oraciones conducen a vidas muy diferentes. El verdadero discipulado no se trata de cuántos sermones escuchas. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Pónganla en práctica. El hacer comienza con decidir, y decidir comienza con sabiduría. El mundo construye sobre el orgullo. Dios construye sobre la humildad. El mundo construye sobre la avaricia. Dios construye sobre la generosidad. El mundo construye sobre el placer propio. Dios construye sobre la entrega. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24: el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso no significa miseria, significa propósito. Significa decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Amigo, la falta de oración no es solo olvido, muchas veces es orgullo. Porque la oración dice: Dios, no puedo hacer esto solo. Y la humildad siempre atrae la gracia. Así que hoy, antes de moverte, antes de decidir, antes de hablar, detente y ora por algo sencillo. Jesús, dame sabiduría hoy. Jesús, dame fortaleza hoy. Jesús, ayúdame a ver con claridad. Jesús, ayúdame a escoger. Esa oración puede parecer pequeña, pero puede cambiarlo todo. Tú no eres de este mundo. Tu vida está escondida con Cristo. Tu esperanza es eterna. Tu futuro está seguro. Y cuando eliges la sabiduría de Dios por encima del ruido del mundo, tal vez no siempre parezcas exitoso ante las personas, pero serás fiel a Dios. Y esa es la mayor victoria de todas. Oremos. Señor Jesús lleno de gracia, cuando caminaste por esta tierra nos mostraste cómo es realmente el corazón del Padre. No evitaste a las personas quebrantadas. No diste la espalda al dolor. No mediste a las personas por su pasado, su estatus o sus errores. Tocaste a los intocables. Escuchaste a quienes nadie quería escuchar. Te sentaste con los rechazados, los olvidados y los incomprendidos. Miraste a las personas a los ojos y viste su valor, no sus heridas. Y hoy, Señor Jesús, mi corazón anhela parecerse al tuyo. Enséñame a amar como tú amas. Ayúdame a ver a las personas como tú las ves. Quita de mí los juicios rápidos, los pensamientos duros y el orgullo que ni siquiera noto. Reemplázalos con compasión, paciencia y misericordia. Recuérdame que no soy mejor que nadie. Recuérdame que estoy aquí solo por gracia. Fui levantado cuando no podía levantarme solo.
Fui perdonado cuando no lo merecía. Que esa verdad mantenga mi corazón humilde y sensible. Rey Jesús, mientras caminabas por esta tierra, siempre estuviste enfocado en el propósito del Padre. No viviste para agradar a las personas. No perseguiste la comodidad ni el aplauso. Viviste para obedecer, aun cuando obedecer costaba. Dame ese mismo corazón. Un corazón que elige tu voluntad por encima de la mía. Un corazón que escucha antes de moverse. Un corazón que confía en ti incluso cuando el camino no es claro. Enséñame a encontrar gozo en la obediencia y no resentimiento. Enséñame a amar la fidelidad aun cuando nadie la vea. Ayúdame a dejar de medir mi vida por el éxito, el ruido y el reconocimiento. Enséñame a medir mi vida por la cercanía contigo. Señor, ayúdame a caminar con sabiduría en un mundo lleno de distracciones. Ayúdame a no pasar mis días sin dirección. Dame claridad donde he estado confundido. Dame valentía donde he tenido miedo de obedecer. Hazme cuidadoso con mis decisiones, mis palabras y mi tiempo. Ayúdame a vivir con propósito y no bajo presión. Ayúdame a ir lo suficientemente despacio como para escuchar tu voz. Renueva mis fuerzas cada día. No solo fuerzas físicas, sino fuerzas interiores. Fuerza para hacer lo correcto. Fuerza para decir no cuando sea necesario. Fuerza para seguir adelante cuando me sienta cansado. Padre, enséñame a depender de tu gracia y no de mi propio esfuerzo. Ayúdame a formar hábitos que alimenten mi alma y no la dejen vacía. Cuando mi espíritu se sienta apagado, despiértame otra vez. Cuando mi pasión se desvanezca, sopla nueva vida en mí. Señor, despierta en mí un nuevo hambre por la oración. Un hambre silenciosa, no forzada, un hambre real, no apresurada. Atráeme hasta que mi corazón aprenda a descansar de nuevo en ti. Mantén mi corazón sensible a tu voz. Mantén mis ojos fijos en ti y no en el ruido que me rodea. Protégeme de volverme frío, distraído o desanimado. Cuando sea tentado a juzgar a otros, enséñame a orar en su lugar. Cuando sienta deseos de rendirme, dame fuerzas para permanecer firme. Cuando sea tentado a vivir solo para mí mismo, recuérdame la cruz y el amor que allí fue mostrado. Hazme un instrumento de misericordia en un mundo duro. Que mi vida refleje sabiduría, paciencia y valentía. Úsame en silencio si es necesario, pero úsame con fidelidad. Rey Jesús, hoy te honro como mi Salvador, mi Maestro y mi Rey. Gracias por tu paciencia conmigo. Gracias por tu misericordia que nunca se agota. Gracias por caminar conmigo aun cuando tropiezo. Te entrego este día. Te entrego mi corazón. Te entrego mi voluntad. En tu nombre precioso y poderoso, Jesucristo, oro. Amén. Si esta oración habló a tu corazón, escribe amén en los comentarios como una declaración sencilla de que hoy eliges la sabiduría y la fortaleza de Jesús. Y si estás cargando algo pesado, algo que no le has contado a muchas personas, comparte tus peticiones de oración en los comentarios. No estás solo. Las leemos. Oramos por ellas.
y permanecemos contigo en fe. Si conoces a alguien que necesita ánimo hoy, por favor comparte esta oración con esa persona. Nunca sabes cómo Dios puede usar un simple gesto para tocar un corazón herido. Y no olvides volver. Nos reunimos aquí para comenzar cada día con oración, esperanza y la presencia de Dios. Haz de este un lugar donde tu alma pueda respirar y tu fe pueda crecer. Gracias por orar conmigo hoy. Que Dios guíe tus pasos, fortalezca tu corazón y te conceda sabiduría para cada decisión. Te veré de nuevo mañana.